Hola muchachos, buenos días. Pues bueno, viendo las dificultades de qué días de la clase que así hagamos a las 5, a las 12, a las 3, a la hora que sea, pues siempre se les va a cortar la señal, entonces por eso pues sí, así la estoy grabando antecitos para que ustedes la puedan ver completa, sin que se les corte. Esto sí ya es como un poquito más de cuidado y de tener claros unos porcentajes, entonces pues para que podamos empezar la clase sin mucho, para que ustedes puedan como ver la clase sin mucho problema, ¿cierto? Esperemos si les voy a enviar un archivo con dos pestañitas que ustedes pues, van a tener para la clase, donde les voy a enviar primero una parte teórica, pues yo siempre la otra vez se los envié en un Word, pero pues esta vez traté de acomodárselos acá en Excel, donde les envío pues como una parte teórica que ustedes deben tener previa a, ustedes yo sé que en contabilidad 1 vieron nómina y cómo se hace una nómina. Aquí en conta 3, como es obligaciones laborales, vamos y obligaciones financieras obviamente, o sea, toda la parte de los pasivos, pues vamos a ver cómo se registra la nómina, pero pues obviamente para registrar la nómina debemos primero hacer la nómina. Entonces vamos a hacer una nominita pequeña con todos los devengados, con todos los descuentos, con todas las deducciones y hablando de unas generalidades, pues para que estén más de registro de una nómina esta vez sí busqué las cuentas que son la parte privada se las busqué. Entonces estas sí las vamos a dar completas. Aquí pues obviamente les doy una definición de lo que es una obligación laboral, que son todas aquellas que están relacionadas directamente con una vinculación contractual. Si me entiendes, siempre va a ser un reconocimiento de un pasivo, siempre se va a deber a una obligación que se contrae, pues se suscribe con un tercero. Eso a su vez es una obligación laboral. Siempre que hay un contrato por la prestación de una actividad o un servicio, pues se va a constituir. Hay unas características que siempre que su pago sea exigible o probable y que su importe pueda estar ¿Eso qué quiere decir? Exigible o probable es que usted pueda determinar y demostrar que trabajó. Obviamente, pues para usted demostrar que trabajó, eso varía de la empresa, porque pues obviamente nosotros sabemos que en las instituciones privadas usted está sujeto a un horario, unas actividades, pues obviamente lo van a trabajar. Obviamente esas dos condiciones se crean es como para crear un marco legal, que no solamente sea que usted tenga un contrato y pueda cobrar sin ir a trabajar, sino que pueda trabajar y demostrarlo. Sí, es como para marcar todo ese tipo de definiciones. Acá les coloco que es un salario, pues la cuenta, la 2505, que es el de vengado, y les coloco todos estos artículos para que ustedes los miren, ahí donde definiciones y cómo se debe regular todo lo de las horas nocturnas, diurnas, lo del salario, las vacaciones, los viáticos, salarios en especie, pagos que no constituyen. Y bueno, todos acá aquí les puse el artículo solo de que lo busquen y lo consulten. Más abajo les coloco pues cómo se cotizan las jornadas diurnas, nocturnas, horas extras, esto es para las horas extras. Obviamente ustedes saben que esta regulación de 6 a 10 de la noche pues es una regulación hecha en el gobierno de Uribe, si no estoy mal, donde se dice que hasta las 10 de la noche se trabaja de manera diurna, o sea, no es que obviamente sea 10, sino que se cotiza como si fuera una hora diurna y posterior a las 10, de 10 a 6, se cotiza como si fuera nocturna. ¿Sí? Y igual ahí están también las explicaciones extras pues, y las de festivo, ¿sí? Nocturno y festivo diurno. Esa es como la parte teórica, ¿sí? Esa es la parte teórica que primero les voy a... Ustedes la leen, preparan la información, si quieren, por ejemplo, ver la normativa de las horas extras, de qué es una cesantía, la pueden consultar. Ya vamos a hacer el registro de cómo se genera una nómina. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la nómina. Aquí pues vamos a suponer obviamente que tenemos dos empleados, ¿sí? Que un empleado que digamos que tiene empleado que supongamos
empleados, que le vamos a pagar al gerente 4 millones de pesos, secretaria del salario mínimo, ¿sí? Entonces, como vamos a pagar ese tipo de salarios, pues ese tipo de salarios también tienen unas implicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, tenemos que tener en cuenta que los que deben menos de 2 de salario mínimo tienen derecho a auxilio de transporte. Inicialmente, pues había una serie de condiciones, que usted debía vivir a más de 1 kilómetro cuadrado a la redonda, o sea, lejos de 1 kilómetro cuadrado, ganar menos de 2 salarios mínimos, estar en una cabecera municipal superior a 1000 o 10.000 habitantes, pero este tipo de subsidios ya han sido demandados y el Estado ha dicho que todos los que ganan menos de 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte por cuanto no es comprobable eh, usted a qué distancia pueda vivir del lugar. Pues tampoco quiere decir que porque su municipio tenga menos habitantes las distancias sean más cortas. Por ese tipo de condiciones el gobierno pues lo ha de cierta manera como autorizado para todos los que ganan menos de 2 salarios mínimos. El gobierno no, la Corte Suprema de Justicia, que es los que finalmente determinan ese tipo de circunstancias cuando surge esa duda, ¿sí? Cuando alguien demanda ese tipo de leyes. Pues un gerente que gana 4 millones de pesos, ¿sí? Que también tiene un tipo de indicaciones. Vamos a ver. Bueno, entonces supongamos que ellos acá tienen ese tipo de horas extras, ¿sí? Y en la parte superior yo les estoy colocando los porcentajes que se cobran, ¿sí? Que están teórica, que ustedes la deben leer y saber bien en qué se diferencian unos de los otros, ¿sí? Por ejemplo, en qué se diferencia la hora extra diurna dominical a festiva a esta hora extra dominical a festiva, ¿cierto? ¿Qué es la diferencia entre estas dos? Porque una es el 200% y porque otra es el 1.75%, pero estos son los porcentajes que se cobran por horas extras, entonces el 1.75 no, perdón, el 75%, el 25%, el 75%, el 200% y el 75%. Yo les coloco 1 punto para que al momento de uno hacer la multiplicación, pues sepa que es el valor de la hora, ¿sí? Así se calcula, el valor de la hora más el 75% de la hora. Aquí es el valor de la hora más el 25% de la hora, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el salario por día, ¿sí? ¿Cómo calculamos el salario por día? Pues el salario y lo dividimos por 30. Recordemos que siempre nos van a pagar 30 días. El salario por día. Entonces, está formulado, pero después yo lo quito por aquí. Entonces, lo mismo hacemos. Ahí ya tenemos cuánto es el salario por día, ¿sí? Ahora, el salario por hora, pues ya tenemos los días, simplemente lo dividimos en las horas que debemos trabajar diarias, que son 8. Una vez tengamos el valor de la hora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos el valor de la hora, ¿qué vamos a hacer? Pues calcular el valor en base a la hora extra. Si ya sabemos que una hora vale 16.677, ¿cuánto vale una hora extra? ¿Sí? La hora extra. Entonces debemos primero verificar eso. Hay reportes internos que se emiten, que la parte de talento humano emite, donde dice qué jornada de trabajo, ¿sí? Si fuera extra diurna, extra nocturna, extra dominical. Por ejemplo, nos dicen que fueron 10 horas extra dominical o festivo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale una hora extra dominical o festivo? Pues sería el valor de la hora, ¿cierto? Por el valor de la hora extra, que sería el 75% más de la hora. ¿Sí? Eso vale una hora extra dominical o festivo. Ahora, ella trabajó 20 horas extras nocturnas y 5 horas extra nocturna dominical o festiva. Entonces, en este caso, pues mire, los porcentajes son iguales, ¿sí? Como los porcentajes son iguales, pues podemos hacer una sola operación, pero si no, pues deberíamos hacerlo de manera separada, ¿sí? Entonces sería el valor de la hora por 1.75, ¿sí? Eso vale una hora extra de ella vale eso. Ahora, ¿cuánto le vamos a pagar por horas extra?
Si una hora vale 29 y ella trabajó 10, le voy a pagar 291.000 pesos. Si una hora vale 6.000 y ella trabajó 20 por un lado y 5 por el otro, le vamos a pagar 160.016. Eso es lo primero que se hace, saber cuánto debemos nosotros pagarle por horas extras para empezar a cotizar y a hallar el ingreso por cotización, cuánto se les va a pagar y cuánto va a ser el total de vengado, ¿cierto? Ya tenemos entonces lo primero, que son el valor a pagar por horas extras. Ahora, venimos para este lado. Acá pues es exactamente lo mismo, pero vamos a depurarle el salario con todas sus deducciones, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que este es el salario. Esto pues simplemente me lo trajo, pero bueno, ya le descuento para que veamos la información. El auxilio de transporte, sí, el auxilio de transporte está para ella. ¿Por qué? Porque venga menos de 2 salarios mínimos. El auxilio de transporte pues es siendo sujeto a lo que estipula el gobierno todos los años por salario mínimo. Entonces se paga por auxilio de transporte. Entonces, vamos a traer acá lo que le vamos a pagar por horas extras. Y 160.000, ¿sí? Esto es el total de vengado de ellos. Simplemente estoy sumándole el sueldo más las horas extras, ¿sí? Sueldo más las horas extras y en el caso de ella más el auxilio de transporte, ¿sí? Eso es lo que ellos ganan. Ahora, hay un concepto que se utiliza que es ingreso de base de cotización. ¿Sí? Si se fija, hay una diferencia con el de vengado. Aquí solamente estoy sumando la remuneración y las horas extras, ¿sí? No tomo en cuenta en el caso de ella el auxilio de transporte. Obviamente en el caso del gerente pues sí va a ser lo mismo porque él no tiene auxilio de transporte. El ingreso o base de cotización siempre va a ser todo lo que constituye el salario, ¿sí? Obviamente pues su remuneración normal y sus horas extras porque son en base a su función o a su contrato. Y por ese concepto se le conoce como base de cotización, porque es toda la parte salarial. El de vengado, pues sí ya es lo que se le va a pagar, más auxilio de transporte, más gastos de representación de que los tengan, que por lo general suelen ser los senadores, docentes universitarios, rectores, eso está más que todo en la parte pública. Eso que como tal sería por acá toda la parte del ingreso. Ahora vamos a empezar con los descuentos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí ya les hice unos comentarios para que ustedes más o menos tengan claridad sobre los temas, pero ese tipo de descuentos pues obviamente están sujetos también a su vez a unas condiciones, no todos tienen los mismos descuentos, ¿cierto? Estos son los descuentos que le hacen al empleado, ¿sí? Unos son descuentos del empleado y otros son los que aporta el empleador. Ese es el primero, que es el Fondo de Seguridad Pensional. Eso es una normativa, yo aquí les puse el concepto de la normativa, que son todos los trabajadores, cotizantes, independientes, cuya base supere los 4 salarios mínimos legales. Es un aporte que se va a hacer voluntario, ¿cierto? Que va del 1 al 2%, va subiendo progresivamente dependiendo de sus ingresos. Como él gana 4 millones, obviamente supera esa condición que es mayor a 4 salarios mínimos. ¿Qué pasa con el fondo de seguridad pensional? Pues es un fondo que se crea por ley para que las personas que ganan más de 4 salarios mínimos aporten o ayuden a esas personas que no alcanzan a cotizar lo suficiente en pensión, ¿sí? Por eso se les cobra del 1 al 2%. En el caso de que son 4 millones, pues es el más bajito, es el 1%. Entonces simplemente es multiplicarlo por el 1%. Ojo con este tipo de descuentos o este tipo de cosas que se hacen porque siempre deben tener claridad sobre en base a qué se va a hacer. En el caso el Fondo de Seguridad Pensional es sobre el total de vengados, ¿sí? Recordemos que esto siempre está a los ingresos, entonces es sobre el total de vengados. Ya no sobre los 4 millones, sino sobre el total de vengados. Entonces, por ciento. ¿Cierto? Ahora vamos con salud. ¿Qué pasa con salud? Salud, nosotros aportamos y aporta también el empleado. Eso pues ustedes lo vieron
a 1, ¿sí? Para todos es básicamente lo mismo. Eso se hace sobre el ingreso o base de cotización, que en el caso de los dos es lo mismo, pero pues obviamente tenemos que tener en cuenta que acá solamente estamos sumando el salario, ¿sí? El salario y las horas extras. Por eso lo hacemos sobre el ingreso o base de cotización. No es sobre el devengado, que totaliza, por ejemplo, gastos de representación, horas extras, auxilio de transporte, bonificaciones, bueno, demás ingresos que pueda constituir. Y el aporte a pensión, que también tiene el mismo porcentaje y también se hace sobre el ingreso o base de cotización. Para nosotros acá pues simplemente es la resta de los tres, ¿cierto? De las deducciones que nos hace la retención en la fuente. Aquí también les puse la base de retención en la fuente. Ustedes más adelante, no sé si han visto ya tributaria 1. Hay dos procedimientos para hacer retención en la fuente por concepto de salarios, procedimiento 1 y procedimiento 2, así se llaman, y es depurar la renta en base a los ingresos. Solo se le hace retención en la fuente para el 2020 a aquellas personas que ganan más de 4.538.000 pesos. Por eso en este caso pues no le vamos a hacer descuento por vamos a hacer lo mismo con, obviamente pues ella no tiene fondo de seguridad pensional, no devenga sino el salario mínimo, no supera los 4 salarios mínimos, pues cero. En el caso de salud, si lo hacemos sobre el ingreso base de cotización, por el 4%, lo mismo lo hacemos con la pensión. Una vez tengamos esos saltos, bueno, esos valores, pues simplemente los totalizamos, ¿sí? Ahí la suma de ellos, y si lo descontamos, lo que le vamos a pagar en total menos los descuentos. Esa es la operación que estamos haciendo acá. Todo lo que le vamos a pagar, sí, todo lo que le vamos a pagar menos todo lo que le vamos a descontar. Eso es lo que a él le va a llegar como salario, ¿sí? Él se gana 4 millones de pesos, tuvo 291.000 en horas extras, pero con todos los descuentos, pues se le va a pagar solo 3.905.000. También ellos pueden tener descuentos autorizados por nómina, también pues obviamente se les hace la parte de la liquidación, usted le hace el descuento antes de causarlo, ¿sí? Primero lo que se hace siempre en una nómina es la parte de la liquidación, siempre se debe hacer eso. Aquí ya tenemos lo que le vamos a pagar al empleado, esto es lo que le vamos a pagar al empleado, pero nosotros como empleadores debemos tener también unos descuentos que debemos hacer o unos aportes, unos descuentos por seguridad social, para que se toda la parte profesional. Entonces yo aquí les puse en base a qué lo tomamos y el porcentaje que tomamos. El único porcentaje que es modificable es el de los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque esos están sujetos al riesgo de trabajo. Si no todos los trabajadores pagan el mismo riesgo laboral. Entonces, dependiendo de las condiciones, ustedes miran cuánto se le debe pagar por riesgos laborales. Ahora, entonces, salud, empecemos a cotizar. Ah, bueno, una cosa, esto se hace cuando usted la va a liquidar, obviamente usted la liquida sobre totales. ¿Sí? O sea, uno la puede liquidar sobre empleados, hacer el registro sobre empleados, ¿sí? Como sería un cuadrito estos por cada empleado y donde se hace su aporte, o se hace de manera general, ¿sí? Porque los aportes a seguridad social que hace el empleado, pues usted los puede hacer de manera general. Se va sobre la misma base sobre todos. El único sería ARL, que lo puede pues, cambiar dependiendo del empleado, pero usted no se va a poner a cotizar de manera independiente. Para eso primero usted liquida. Para eso usted primero liquida. Entonces, coticemos salud. Ingreso base de cotización, les puse yo también ingreso base de cotización, entonces el total, ¿cierto? Por el 0,085, o sea, eso es el 8,5%. Ya saben, lo tomamos sobre el ingreso base de cotización. Recuerden que el ingreso base de cotización es el que reúne salario y mis horas extras. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace parte de mi salario. Los gastos de representación y el auxilio de transporte son ingresos adicionales. Las horas extras sí hacen parte de mi salario. Es un trabajo de más que yo hice.
pero hacen parte de mi salario. Por eso lo tomo en base a mi salario. Lo mismo hacemos para pensión. De cotización, el total, y si estoy haciendo un solo empleado, pues solo por el empleado, por el 12%, ¿cierto? Riesgo laboral, ingreso base de cotización, por el 5%. Ahora vamos con los parafiscales. Los parafiscales pues, son todos los aportes que nosotros o que los empleadores hacen para la educación superior, para el para la caja de compensaciones, que son todos los que nos dan ese tipo de beneficios a los empleados. Entonces también los tomamos sobre ingreso base de cotización. Simplemente lo multiplicamos por el porcentaje que estipulan, que es en este caso el 4%, todo se lo va a aportar el empleador. El 2% para el SENA y el 3% para el Instituto de Bienestar Familiar. Posterior a eso, pues tenemos ya toda lo que es la parte prestacional. La parte prestacional, pues obviamente ustedes saben que son como una especie de descuentos que nos hace como unas retenciones que nos hace la empresa donde nosotros trabajamos, ¿sí? Por cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y primas vacaciones. Las cesantías, pues es un concepto que se maneja para que los empleados cuando estén cesantes, por eso el nombre, pues tengan recursos para seguir subsistiendo. Las vacaciones y la prima de vacaciones, incluso los empleados públicos tienen una prima que se llama prima navideña, que es una prima adicional porque la parte pública pues, es diferente. También se le incluiría pues acá, sí, también es un porcentaje diferente, eso también varía. Incluso hay empresas de diferentes sectores que tienen por sindicatos otro tipo de primas. Antes los docentes tenían un montón de primas. Bueno, en fin. Las cesantías las vamos a hacer sobre el total de vengado, ¿sí? Sobre el total de vengado, o sea, todo lo que en el periodo le vamos a pagar. O sea, ahí se incluye auxilio de transporte, gastos de representación en el caso de que los tenga. Intereses de cesantía son el 1%, pero de las cesantías, sí, es el 1%, pero de las vacaciones y prima de vacaciones, también lo hago sobre el ingreso o base de cotización. La prima de servicios la hago sobre el total de vengado. Recuerden que hay otra prima que es la prima navideña, pero esa es solamente para empleados públicos o para eh, las empresas que lo tengan como en su parte sindical. Esos son todos ya, todas las prestaciones, los parafiscales, los descuentos, eso es todo lo que yo debo hacer cuando estoy liquidando una nómina, ¿sí? Ya tengo los aportes por parte del empleador, las prestaciones y descuentos, ¿sí? Ya tengo mis descuentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora simplemente lo que vamos a hacer es elaborar el registro contable. Entonces, registrarlo es, esta es la cuenta, ¿sí? La gran cuenta, que es la de obligaciones laborales. Hay una ahí, que es la de obligaciones laborales. Ahora, ¿por qué llevamos una 23? Sí, porque llevamos una 23 y 23 la vimos como unas retenciones. Si se fijan en los nombres, aportes EPS, ARP, aportes para fiscales y fondo de pensiones, yo aquí incluso les puse unos comentarios, se supone que yo retengo, sí, yo lo estoy reteniendo de su sueldo, para pagarle a salud, a pensión y a ARL. Por eso es una 23. Las 26, como lo vimos nosotros al principio en obligaciones, es provisional. La cesantía, los intereses de cesantía, las vacaciones y la prima de servicios yo las liquido pero no las cancelo. Y por ejemplo las cesantías y los intereses de cesantías están sujetos a unas leyes que me dicen cuándo debo ser el tope máximo para consignarlas en el fondo de cesantías. Entonces esto por eso lo provisiono, ¿sí? Es una provisión, esto por eso es una retención, porque yo de su salario le descuento para pagarle estos fondos y su salario pues es la obligación que yo constituyo.
Lo que primero se hace en la nómina es hacer la nómina, o sea, el asiento de nómina, y después se cancela la nómina, ¿sí? Que está por acá el asiento de la nómina, que es todo llevarlo contra bancos. Pero por ahora, pues no, yo aquí incluso les puse unos comentarios pues, para que ustedes no se quedan. Entonces, el neto a pagar, simplemente lo traemos de acá, que es lo que vamos a pagar efectivamente a nuestros empleados, que es simplemente el salario completo, o sea, el devengado menos descuentos. Obviamente su naturaleza, débito crédito, es de naturaleza crédito, todos los pasivos son de naturaleza crédito. Aportes de salud, aquí yo les puse el comentario, es la suma de los dos, ¿sí? Debemos sumar lo que yo le descuento, sí, por salud, de este total, más lo que el empleador va a aportar, ¿sí? Luego, ARP, igual, les coloco el mismo comentario, los riesgos profesionales a cargo del empleador. Ahora, aportes parafiscales. La suma de los parafiscales la totalizamos acá, no vamos a desglosarla, aunque sí suele ser habitual que se desglose, se utilicen auxiliares para desglosarla, pero que nosotros no los vamos a desglosar. El fondo de pensiones, entonces en el fondo de pensiones pues vamos a totalizar todas las pensiones, ¿sí? Aquí yo les puse un comentario. Totalizar el fondo de pensión que yo pago como empleado, el que aporto como empleado que gana más de 4 salarios y el que hace mi empleado. Las cesantías, provisionado por cesantías, y los intereses de cesantías. Primas, vacaciones y la de servicios. Las empresas primas también tienen unos porcentajes, son el 50%, en algunos casos el 100%. Eso depende de cómo se liquiden y en qué periodo se la liquiden, si a mitad de año y a final de año, o todas a final de año. Ahora, en los sueldos vamos a traer ese total remunerado. Yo aquí también les puse comentarios, ¿sí? Remuneración o base salarial. Hay uno que me hace falta. ¿Por qué traigo? Realmente lo que yo debo constituir como un gasto, lo que yo voy a constituir como un gasto en mi empresa es lo que yo le voy a pagar a ellos como empleados. El sueldo de ellos, ¿sí? El sueldo de ellos es este. Estas son horas extras trabajadas adicionales que las voy a calcular también, o sea, las voy a registrar también, y estos son descuentos del salario. Entonces, por eso en la 5, en el gasto, registro el salario de ellos, ¿sí? El salario de ellos. Ahora, aquí, como ven, pues ya traje yo también horas extras, por eso les digo que yo desgloso primero solo lo que le voy a pagar por salarios y después empiezo a desglosar. Entonces, eh, horas extras, pues ya estoy incrementando gastos, pero de manera separada. Cesantías, básicamente es lo mismo, pero el sueldo lo registro de manera separada. La prima de servicios, acciones,
van aportes de PS, salud, el empleador, acá totalizamos, obviamente que nos queden los dos lados son más iguales, ¿cierto? La única diferencia pues es en la parte de los sueldos, porque yo aquí sí lo desgloso, ¿no? Aquí sí lo desgloso. Sueldos, horas extras y auxilio de transporte. Esa es la única diferencia. Ahora, esto es el registro de la nómina, ¿sí? Aquí ya tengo yo mi nómina registrada. Cuando yo la vaya a pagar es distinto. Entonces, porque ya lo tenía formulado, pero solamente es traer los datos. Entonces, salario, obviamente, pues cuando yo la cancele, si es de naturaleza de crédito, pues si la voy a pagar, le cambio su naturaleza, ¿cierto? La debito. Entonces, salarios y aportes, la retención que hice por aportes, ¿cierto? ARP, la retención que hice por ARP, la retención que hice por aportes para fiscales, la retención que hice por fondo de pensión. Simplemente eso, ¿por qué? Lo que les dije, o sea, pago la obligación del salario, lo que retengo, ¿sí? Lo que yo estoy reteniendo, que yo retengo para aportarle a esos, a salud, a pensión, los parafiscales, y lo otro son provisiones, estas son mis provisiones. Las provisiones, ustedes saben que no puede estar a fin de año, como les dije yo en la clase pasada, yo si no las voy a pagar, las cesantías y los intereses de cesantías los constituyo como una obligación, pero suelen pagarse en el mismo periodo y si no, pues suelen pagarse en el cumplimiento de la ley, que es antes, creo que es en la primera semana de febrero, bueno, algo así, más no lo tengo muy claro, pero para pagar las cesantías y los intereses hay unas, para consignarlas hay unas fechas estipuladas. Y ya, y simplemente de bancos, pues saco mi obligación completa, lo que voy a pagar. Lo que voy a pagar es solamente eso, lo que tengo registrado en salarios y todas las retenciones. Y así es como se hace el asiento de la nómina, ¿sí? La parte de arribita, pues ustedes ya la deben conocer más o menos. Lo único diferente acá es, lo único que estamos haciendo es el asiento de la nómina y pagando la nómina. ¿Sí? Aquí es el pago de nómina. Es el pago de la nómina. Esos son como tal los dos asientos que se hacen siempre. Para la actividad o lo que vamos a hacer es, yo les voy a enviar dos trabajadores y vamos a liquidarlo igual, pues en base a yo, obviamente pues si ustedes se fijan yo ya les estoy dando una plantilla hecha, y solo sería básicamente reemplazar, pero de esto vamos a tratar de sacarlo en el parcial, entonces traten de saber de cómo se hace el registro, ¿sí? ¿Por qué registro una cosa en salarios? ¿Por qué registro otra cosa en sueldos? ¿Sí? Eh, extras, de dónde calculo yo, cuál es la base en la que yo tomo para calcular, por ejemplo, las cesantías, cuál es la con la que calculo salud del empleador y del empleado. Eso es lo que más o menos tienen que acordarse, porque para eso pues tener como mucha ayuda. La idea mía es como tratar de sacar un punto de estos en el parcial, pues me quedan dos empleados o un empleado. Podría hacerse así. Igual les vamos viendo porque la idea es, ya no nos queda mucha clase para el parcial y la idea es pues escoger los temas y que ustedes también me digan cuáles temas consideran se les facilitan más para que podamos preguntar. O hacer igual, yo no los voy a sacar asientos muy complicados. Y la nómina pues no es muy compleja y todos, o la función que suele hacer un contador, como al principio es siempre hacer nóminas, liquidar nóminas, y es básicamente es esto, es como tener claridad de las horas, qué tipo de horas está trabajando. Revisen por favor la diferencia de estas dos horas, qué se diferencian estas dos. ¿Sí? Por favor revisen. ¿Sí? Y pues nada, muchachos, hasta aquí vamos a dejar los que tengan dudas. Ahorita a las 5 yo me conecto por Zoom y los que tengan dudas solamente, los que no, pues
no es necesario. Los que tengan dudas se conecten y hablamos referente a lo de dudas que tengan, y pues si tienen alguna otra inquietud, no hay ningún problema. Aunque sería bueno, ideal que solo las dudas de la clase, lo referente a nómina, a los asientos, a las tarifas, y acá pues recuerden, yo les dejé esta información teórica para que ustedes la consulten. Aquí solamente sería que ustedes busquen el artículo, lo descarguen y lo lean, ahí les da mayor claridad y les da todas las pautas, las fechas. Bueno, aquí les puse, creo que no se me escapó ninguna. Y pues nada, muchachos, entonces cualquier cosa ya saben, me pueden escribir, quedamos así. Porfa, vayan pensando qué tema vamos a hablar para el parche. Yo tenía pensado pues hacer unas como 10, o sea, es 40%, entonces hacer 10% teórico y 30% del ejercicio, pero si ustedes quieren solamente ejercicio, pues a ustedes me lo dicen, obvio, teoría es lo único que no va a ser 100%, ¿sí? O sea, mi idea era eso, 30-10, pero bueno, ustedes piénsenlo y porfa me comentan. ¿Listo?